Vamos a hablar de Brasil, de la crisis política a la cual está sumida en medio del coronavirus. Es por eso que lo vamos a recibir a Juan Pablo Julier del Observatorio Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buena mañana de viernes. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos por ahí? Bien, Brasil sin dudas ha tenido una jornada muy preocupante en cuanto al coronavirus, más de 1.200 contagios, pero ya ha superado las 40.000 muertes y ahora se suma en una crisis política. Sí, es muchísimo lo que está afectando la pandemia, particularmente a nuestro vecino. Es preocupante por muchísimas razones, pero lo que vemos también o lo que se observa es, de alguna manera, este conflicto político, podría decirse, o laberinto político en el que se está metiendo nuestro vecino, porque en realidad no solamente afecta a Bolsonaro, si bien él es que está el jefe máximo de gobierno, el presidente, sino que también complica todos los niveles de la política. En los últimos meses, por la crisis del coronavirus solamente, Bolsonaro cambió 2 veces de ministro de Salud. Actualmente tiene una persona que es un militar, que no tiene ningún tipo de relación con el ámbito, con la ciencia de la medicina. Fuera de eso, sigue de alguna manera en cabeza de él lo que es la política nacional frente a el accionar para paliar los efectos del coronavirus. Sigue en enfrentamiento con los gobernadores, intentó no publicar más los datos de la enfermedad COVID-19. Al mismo tiempo los gobernadores levantaron esos datos, intentaron hacerlos ellos. Después finalmente el martes pasado la Corte Suprema lo obligó a volver a publicar esos datos. Y bueno, viene en un enfrentamiento en el que de alguna manera lo único que se ha mantenido fijo es la actitud de Bolsonaro, que es, digamos, estratégicamente hablando, en el ámbito político consistente, en el punto de que lo que está buscando él de alguna manera es constantemente posicionarse como víctima de... En estas últimas horas le echó la culpa a la Organización de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. En horas anteriores a los gobernadores, y así va cambiando, siempre tiene alguien a quien apuntar, y sigue de alguna manera moviendo una base electoral de alrededor del 30%, que no es nada menor. Entonces esto genera toda una serie de cortocircuitos, porque no solamente es esperar ver qué hace Bolsonaro como tal, sino también cuál va a ser el rol de la oposición, qué pasa con la cúpula militar. Hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas en Brasil tienen muy buena imagen y producto de las malas políticas públicas de Bolsonaro se están viendo bastante golpeadas. Entonces también hay una grieta, diríamos nosotros, adentro de ese ámbito, y todo esto de alguna manera lleva a que los actores políticos se estén posicionando hacia un posible pedido de impeachment a Bolsonaro, que se está charlando en la escena política de Brasil, se está viendo, pero también prestando atención a que no termine siendo algo positivo para Bolsonaro, porque yo les contaba que él tiene esta estrategia política de victimizarse, y un impeachment sería algo que a esa estrategia le vendría de 10, por hablar mal y pronto, y una amenaza real que podría aglutinar y fortalecer su base de votantes, y eventualmente también, si no se consigue prosperar este impeachment, podría salir hasta fortalecido Bolsonaro. Entonces hay todo un movimiento. Hay también una particularidad muy importante a saber en Brasil, que es que cuando hay juicio político, antes de los 2 años de mandato de un presidente, se debe obligatoriamente llamar a elecciones, mientras que si es posterior a los 2 años de mandato, automáticamente asume el vicepresidente. Entonces también esto es importante para el rol de las Fuerzas Armadas, porque el vicepresidente es un militar también. Entonces, hoy en día, de prosperar un impeachment en Brasil, es prácticamente seguro que quien vuelva al poder sea el Partido de los Trabajadores, con Lula da Silva a la cabeza. Hay una buena parte del establishment de Brasil que no quiere esto, y una buena parte de la población que tampoco lo quiere. Entonces, por ahí la alternativa de patear, como quien dice, hasta fin de año, el tema del impeachment puede ser por ahí viable,
El tema es, volviendo ya al problema coronavirus, Sí. ¿cuánto puede significar esto realmente en vida? Porque una cosa es una estrategia que uno va planteando en base a los movimientos políticos, que es como un ajedrez, y otra cosa es la realidad que te golpea la puerta, y en este caso de forma muy dura. Juan Pablo, Entonces, sí, la verdad que es un panorama crítico en cuanto a lo que está atravesando en dos situaciones muy complejas. Lo que es lo sanitario, porque en 24 horas tuvieron el mayor número de contagios, más de 1.200 personas, pero además esto en lo político también, ¿no? Desestabiliza aún más la situación de Brasil. y es complejo además para la región, Claro. porque líderes como Bolsonaro a veces complican frentes comunes, frentes de unidad. Es difícil lograr una unión regional cuando uno tiene dentro de la región un líder que saca capital político del no consenso, o sea, que saca capital político de la dispersión, de la polarización. Esto es realmente muy, muy complejo. A la Argentina le trae consecuencias todavía peores, porque nosotros tenemos un comercio exterior muy activo con Brasil. Brasil es nuestro segundo socio comercial y necesitamos en algún momento reabrir las fronteras con este país, y la gran incógnita es qué vamos a hacer con los sanitarios, porque necesitamos gente que vaya, gente que venga, de alguna manera normalizar de la mejor forma posible esa relación comercial, y sin tránsito de personas entre un país y otro es muy complejo. Entonces, es toda una serie de cuestiones que no solamente afectan a Brasil a nivel interno, sino que además complican la realidad de la región, de toda América del Sur. Brasil es la principal economía, o sea que cualquier cosa que le pasa a Brasil le afecta indefectiblemente a todos los vecinos. Por ahí quizás a nosotros más, por el tema de la sinergia que se ha logrado por el Mercosur, sí, pero también de alguna manera le afecta a los países andinos, que si bien ellos siempre están mirando más hacia Asia, tienen en Brasil a veces un proveedor de sus cadenas de valor o un cliente de algún sector estratégico, y todo de alguna manera se va conectando y se va complicando. Entonces, por ahí, si bien uno en otro contexto dejaría que Brasil resuelva sus diferencias políticas por ahí de la región, me refiero sin que nadie se meta, sin que nadie opine, sí, por ahí la región está un poco más atento a ver qué pasa, porque todos sabemos que lo que sucede ahí trae consecuencias para todos. Entonces, no es un tema menor, no es solo un tema ya hoy de política doméstica, y a su vez, sumado a la situación sanitaria, humanitariamente es un tema que preocupa y que duele, porque a nadie le gusta ver que en un país mueren 40.000 personas. Juan Pablo, gracias por ayudarnos a entender la realidad del vecino país de Brasil en lo que es materia política, ¿no? Sumido también en medio de lo que es la pandemia del coronavirus. Abrazo, buen fin de semana y nos reencontramos el próximo viernes. Un abrazo grande igualmente.